una reunión de padres y se había cortado. ¿Ves que se tilde? Bueno, no importa, total no sé si necesito tanto. Voy a empezar a presentar así. ¿Alguien está llegando? Oh, no sé. Bueno, chicos, voy a empezar de vuelta lo que no hice la clase pasada. La verdad que discúlpenme. Bueno, chicos, a ver. Estamos con la parte de relación de equivalencia. La idea es avanzar lo más que podamos. No vamos a terminar hoy lo de relación de equivalencia, nos va a quedar algo para el martes, pero la idea es ya el martes empezar con lo nuevo que va a ser inducción matemática, ¿sí? En lo posible. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. A modo de repaso, ya que, como les había dicho los otros días, en la clase ya ni sé, fue la clase del jueves de la otra semana, que ahí es donde empezamos a hablar de relaciones de equivalencia. Justo rendí en el parcial de cálculo y por lo tanto también habían faltado muchos a la clase del teórico, entonces por eso es muy poquito lo que vimos, o sea, porque vimos ejemplos, ustedes léanlo de apunte, pero en verdad lo que vimos fueron las 3 definiciones que tienen que saber. Esto, chicos, ya entra, no en el recuperatorio obviamente, sino que entra en el segundo parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué es una relación de equivalencia? Se los había dicho los otros días. Es una relación definida sobre un conjunto A que cumple con 3 propiedades. ¿Qué propiedades son? Reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí? Entonces, a diferencia de una relación de orden, que fue lo que se evaluó en el parcial, una relación de equivalencia es simétrica, mientras que la relación de orden es antisimétrica. Entonces, seguimos enganchados con lo que veníamos trabajando, porque seguimos analizando qué propiedades cumple la relación para poder clasificarla en si es relación de equivalencia o no. Yo les había dicho en la otra clase que en verdad la relación de equivalencia lo que es una especie de generalización de la igualdad, dado que ya van a ver ahora, pero en verdad es como que a un conjunto lo divido en pedacitos, por decirlo de alguna forma, donde a todos los elementos de un pedacito los considero como si fuesen iguales. ¿Iguales en qué sentido? Que cumplen con una determinada propiedad, ¿sí? Que en ese sentido, entonces, es una especie de igualdad que no es la igualdad que conocemos, pero en ese sentido me permite como que generalizar la igualdad. Lo que fueron las clases de equivalencia, ¿sí? Paren que admito. Lo que definimos fueron las clases de equivalencia. Uy, paren. Ayer estuvo bueno porque todos llegaban a horario, como era el parcial. Tendría que ser siempre así. A ver, definimos las clases de equivalencia. Esto es muy sencillo, especialmente para relaciones finitas. Si tengo un conjunto A, y acuérdense que con estos simbolitos representábamos la relación de equivalencia. Entonces, si tengo un conjunto A y una relación de equivalencia definida en A, defino para cada elemento, o sea, para cada X en A, la clase de equivalencia de X. ¿Y qué va a ser la clase de equivalencia de ese elemento X? O sea, para un elemento defino su clase de equivalencia. Se la puedo hacer para todos los elementos. ¿Quién va a ser la clase de equivalencia de X? Es un conjunto. ¿Qué conjunto? Lo denoto así, o X raya, o K sub X, o así entre corchetes, que va a ser la clase del X. Generalmente vamos a usar esta notación. Entonces, la clase del X va a ser el conjunto, es un conjunto, como les digo, que va a estar contenido en A, que es el conjunto de los y pertenecientes a A, de forma tal que se relacionan con X. Es decir, ¿quiénes van a estar en la clase del X? Todos aquellos elementos de A que se estén relacionando con X. ¿Sí? Todos los que se relacionan con X van a estar en la clase de equivalencia del X. Obviamente, por definición, fíjense, son los elementos en A, entonces va a ser un subconjunto de A. Cada clase de equivalencia va a ser un conjunto en A, esto tenganlo presente. ¿Qué habíamos dicho? La otra clase, que ya pasamos hace mucho, que seguro en una clase en la clase de equivalencia del X, ¿quién va a estar? El mismo X, ¿sí? Porque X se relaciona con X, ya que es una relación de equivalencia y por lo tanto es reflexiva. Entonces las clases de equivalencia seguro son siempre vacías porque por lo menos está el propio elemento, ¿sí? Después que dijimos, alguien me preguntó también en la clase pasada y lo habíamos dicho el martes cuando empecé a hablar de esto, alguien me lo preguntó y a su vez antes lo habíamos dicho anteriormente,
es lo mismo definirla así a la clase de equivalencia. Son los y que se relacionan con x o x se relacionan con y, en virtud de que al ser una relación de equivalencia es simétrica, ¿sí? Todo eso está en el apunte. Entonces es lo mismo, son todos los que se relacionan con x. Eso me lo habían preguntado en función de mirando los pares, era si miraba la primera componente o la segunda componente del par, y es lo mismo por ser simétrica, ¿sí? Entonces, para cada elemento define su clase de equivalencia, y por último, como definición importante, definimos lo que es el conjunto cociente. ¿Qué es el conjunto cociente? Va a ser el conjunto formado por todas las clases de equivalencia distintas. O sea, yo tengo un conjunto A, y para cada elemento de A puedo definir su clase de equivalencia, ¿sí? Pero ahora, ya después vamos a ver ahora en este ejemplo rápidamente que hay elementos que tienen clases de equivalencia que son iguales. Distintos elementos están en la misma clase de equivalencia. Entonces esos, no contamos las distintas clases, sino que tomamos solo consideramos las distintas. Las que son iguales consideramos una sola. Entonces, todas las clases de equivalencia distintas les voy a poner bajo un nombre que se llama el conjunto cociente, que lo denoto de esta forma. A cocientado con la relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver para fijar un poco más estas ideas con este ejemplo, que lo empezamos a ver la clase, ya lo vimos, por eso voy medio rápido. No es el mismo ejemplo que vimos la clase el jueves cuando empezamos a ver la relación de equivalencia, pero sí lo que empezamos a ver el martes, que se cortó internet. Se me cortaba a mí la computadora, no sé qué. Fíjense, esto era, y encima yo les quería hacer como tipo ayuda para el parcial, por eso puse el martes esto. Entonces, por ejemplo, tenía este conjunto y la relación de equivalencia venía dada por una matriz. Entonces, así les definí la relación en el parcial también mediante una matriz, ¿o no? Entonces, mediante esta matriz viene definida la relación. Entonces, ¿quién va a ser la relación? La puedo dar por extensión, ¿sí? Leyendo la matriz puedo dar la relación. Ya me dicen que es de equivalencia. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el parcial con la relación de orden. Ya me decía que era una relación de orden, no había que probarlo. Acá también fácilmente veo que es de equivalencia. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene todos uno en la diagonal principal, por lo tanto es reflexiva. Fíjense que esta matriz es simétrica respecto de la diagonal principal. Como la matriz es simétrica, la relación resulta simétrica. Y por ahí habría que ver un poquito más para justificar que la relación es transitiva, ¿sí? Pero ya me están diciendo que es de equivalencia, por lo tanto no lo justifico, ¿sí? Fíjense, por extensión la relación es esta. Todos estos unos de la diagonal, ¿quiénes son? Son todos estos pares, el AA, BB, CC, DD, EE. Y después a su vez, ¿qué pares tengo? Tengo el par AC, ¿sí? Que es este, y voy a tener el par CA, que es este 1, ¿sí? Y después tengo el par BE, que es este 1, y tengo el par EB, que es este 1, ¿sí? Entonces, por extensión, se supone que eso ya lo sabemos hacer. Ya sé que es una relación de equivalencia, entonces para cada elemento lo que hago es dar la clase de equivalencia, a modo de fijar ideas. Entonces, ya me lo habían dicho, el martes, apenas empezamos la clase, que algo me podían escuchar, me habían dicho, o sea, no sé si recuerdan, quiénes estaban en la clase del A. Por definición, ¿quiénes van a estar todos en la... ¿Qué elementos van a estar? ¿Quién va a ser la clase del A? Recuerden que es un conjunto, van a ser todos aquellos elementos que se relacionan con A. Entonces, en la clase del A siempre va a estar el mismo A, ¿sí? Y a su vez, ¿quién más va a estar en la clase del A? Va a estar el C. Estos pares me dicen que en la clase del A va a estar el C, ¿sí? Entonces, por eso, en la clase del A, que por definición, la clase del A es el conjunto de los elementos en A, que son todos los que se relacionan con A, entonces por eso está el A y está el C. Y recuerden, esto ya lo habíamos dicho, en la clase del B, ¿quién va a estar? El B, pero de estos pares me sale que también está el E, ¿sí? Después que habíamos dicho que en la clase del C está aquí en el mismo C, pero también está el A, ¿sí? Todo eso está acá, ¿sí? Entonces en la clase del B, ¿esto se acuerdan de la clase pasada, chicos, de lo que empezamos a hablar el martes? Tengo tanto porque ya me habían contestado, no sé si están los mismos, tal vez haya alguien más o alguien menos, pero bueno. Entonces en la clase del B, ¿quiénes están? Todos los que se relacionan con B, por eso está el B y está el E. Y en la clase del C, ¿quién está? Todos los que se relacionan con C, por lo tanto está el mismo C, porque está el par CC, y como está el par AC, o el CA es lo mismo, también va a estar en la clase del C. Después, ¿qué dijimos? Tengo en la clase del D, que sería otro elemento, fíjense que solo está el D, porque el D solo se relaciona con el D, nos parece el D en otro par, ¿sí?
Y entonces en la clase de equivalencia del D solo está el D, y en la clase de equivalencia del E va a estar el E y el B. Entonces, así tengo todas las distintas clases de equivalencia. O sea, para cada elemento me puedo armar su clase de equivalencia. Esto lo puedo hacer para un conjunto finito y también para un conjunto infinito. Obviamente que para un conjunto infinito no voy a ir diciendo uno por uno las clases de equivalencia porque es imposible, pero sí se pueden encontrar en muchos casos como generalidades. Bueno, las clases de equivalencia son de esta forma, ¿sí? Para cada elemento. Entonces, si tengo la relación de equivalencia, siempre voy a poder definir las clases de equivalencia. Entonces, fíjense lo que les decía antes. Para cada elemento darme su clase de equivalencia. Genial, ya lo tengo. Pero ahora, había otra definición más que era la de conjunto cociente. ¿Qué me decía el conjunto cociente? Que era aquel conjunto formado por todas las clases de equivalencias distintas. Fíjense que yo acá tengo clases de equivalencias que son iguales. La clase del A coincide con la clase del C. Y la clase del B coincide con la clase del E. Entonces, para armarme el conjunto cociente no voy a mirar todas las clases de equivalencia, sino que voy a mirar solo las distintas. Y otra cosa a mirar, fíjense que esto, en la clase del D, que esté solo el D, siempre pasa que en la clase de equivalencia de un elemento está el mismo elemento. Por eso es lo que justificábamos recién, que son siempre distintas de vacía las clases de equivalencia. Un poco pensando en lo que viene después les estoy diciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Tengo clases de equivalencias que son iguales, por lo tanto hay tres clases de equivalencias distintas. La clase en vez de acá, en vez de la clase del A, la clase del C, es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo mi conjunto A, que era el A, B, C, D, E, ¿sí? Tengo todos los elementos ahí dentro del conjunto, y fíjense, en la clase del A o en la del C estaba el AC. En otra clase de equivalencia estaba el BE. Y en otra clase de equivalencia estaba el D. Entonces, fíjense, estas tres clases de equivalencia distintas, que son cada uno de estos conjuntitos, 1, 2 y 3, ¿qué hacen? Me particionan, esto es importantísimo, chicos, me particionan al conjunto A. O sea, estas tres clases de equivalencia, que son tres subconjuntitos de A, ¿sí? Forman una partición del conjunto A. Recuerden qué significaba que sea una partición. Eran subconjuntos de A no vacíos, de forma tal que la unión de esas tres clases me tenía que dar la totalidad, ¿sí? A ver si anda la pizarra. Acá ingresado. ¿Y acá dónde iba? ¿A mis tablas? No, Otro tablero. a crear tablero. Acá bueno, bien. ¿Puse? Sí. A ver, espera. Si ya anda esto. Ahora que sabe. Bueno, pero a ver, esto es lo que les estaba diciendo acá. Forman una partición. Ahí vemos para recordar la definición de partición porque vamos a tener que hacer una demostración ahora. Entonces, el conjunto cociente está formado por las tres clases de equivalencia distintas. Acá lo mismo se ponía, recuerden eso, yo tomé un representante de la clase de equivalencia, de esta primera clase de equivalencia. Tomé la clase del A, pero podría haber hecho la clase del C y es lo mismo, ¿sí? Yo puse que mi conjunto cociente está formado por estas tres clases distintas, ¿sí? Y como, bueno, es decir, lo podría estar escribiendo de esta forma también, al conjunto cociente. ¿Sí? A ver, paren. A ver si se abrió. No se abre, ¿eh? ¿Tengo que hacer algo acá? ¿Más? No. Y acá, esta que tenía abierta. Bueno, no, chicos, lo que les quería recordar era esto de que era una clase, qué significaba que si fuera una partición de A. Recuerden, pero lo ven todos, que la unión de cada uno la unión de los tres, mejor dicho, me da el total, y que son disjuntos 2 a 2, que yo interseco este con este me da vacío, si interseco este con este me da vacío, y si interseco este con este me da vacío. ¿Recuerdan? Era eso simplemente lo que les quería decir, no es perder tiempo con la pizarra, porque no sé qué tiene.
Bueno, a ver, ahora eso fue a modo de ejemplo para repasar las definiciones, que son las definiciones que tenemos que saber. Ahora se vienen unos teoremas, este no es un teorema, es una proposición. Todas estas proposiciones son muy importantes, en verdad las demostraciones en este momento no, para el parcial, para el segundo parcial no, son para el final. En el final siempre entra alguna de todos los teoremas, no vamos a terminar de ver los teoremas, pero algo de la parte teórica, siempre algo entra de relaciones de equivalencia, chicos. ¿Sí? Una primera proposición que dice, fíjense, propiedad fundamental de las clases de equivalencia, que me dice, si yo tengo un conjunto A y una relación de equivalencia en A, ¿sí? Estoy siempre en el contexto de una relación de equivalencia. Entonces, fíjense, la primera propiedad me dice que dos clases de equivalencias son iguales, sí, solo sí, o sea, estos piensen que son conjuntos, ¿no? Son iguales, este conjunto es igual a este, sí, solo sí, A se relaciona con B, ¿sí? Es decir, que A se relaciona con B, sí, solo sí, la clase de equivalencia del A coincide con la clase de equivalencia del B. Esa es una primera propiedad, ¿sí? Y una segunda propiedad es esta, que si yo tomo dos clases de equivalencias cuya intersección es distinta de vacío, entonces son iguales. O sea, esto me está diciendo que no puede haber dos clases de equivalencias distintas, o sea, que tengan elementos distintos y que, en verdad, a ver si puedo ir a pizarra, el contrarrecíproco de esto, ay no, chicos, no se abre. ¿Qué problema que tengo con las pizarras? Y si vengo acá, tengo que hacer lío y que se me tilde todo. Y acá cuando dice abrir pizarra jam, empiezo una nueva, no la que tenía abierta de antes. Me puede llegar a explotar la computadora, chicos. Bueno, a ver, entonces, fíjense, esto me está diciendo que si yo interseco, mejor, si dos clases de equivalencia tienen algo en común, entonces tienen que ser iguales. No pueden tener, por ejemplo, ay, quiero escribir chico en la pizarra. ¿Qué dice acá? Acceso. No, ¿qué es esto? Ah, tienen que. No, no. No, no sé qué. Bueno, no puedo escribir en la Profe, pizarra, chicos, ahora. dice Pero el Paint. cuando tenés razón, tenés razón. ¿Y puedo escribir con el lapicito? Sí. Ah, profe, le están aclarando que no tiene para el lápiz. ¿Qué cosa? ¿El Paint? Sí. Sí, ¿por qué no? A ver, ¿entienden? Esto es fundamental, chicos. Por eso se llama propiedad fundamental. Es decir, yo no puedo tener dos clases de equivalencias distintas y que tengan algo en común. Esto pobre, ¿sí? Por ejemplo, no podría pasar esto. Uy, que yo diga la clase de la A que esté A, B, C, por ejemplo. Y que en la clase del B esté el B, D, E. No podrían ser estas dos clases de equivalencia. ¿Por qué? Porque la clase del A intersecada de la clase del B es distinta de vacío, ¿no es cierto? Porque tienen el elemento B en común. Pero son distintas. Pero la clase del A, como conjunto, es distinta de la clase del B. Entonces no puede pasar que haya dos clases de equivalencia que sean distintas y que tengan algo en común. Esto no puede estar pasando. Si tienen algo en común, es porque las... Ay, mira qué lindo que se ve en el Paint. Si tienen algo en común, es porque son distintas. O sea, si tienen algo en común, directamente tienen que ser iguales. Eso quise decir. Y si no, no pueden tener nada en común. En verdad, fíjense, esto, en verdad, en algún momento vamos a usar otra cosa. Aplicaciones equivalentes a su contrarrecíproco, chicos. El contrarrecíproco de esto, ¿qué me dice? Que es, ay, me quedó un entonces de más ahí. Que sí son distintas, entonces la intersección es igual a vacío. ¿Sí? El contrarrecíproco me dice que si
la clase de equivalencia de un elemento A es distinta a la clase de equivalencia de B, entonces la clase del A intersecada la clase del B tiene que ser igual a vacío. ¿Sí? O sea, esta propiedad se puede enunciar, el punto 2 de la propiedad. El punto 2 de la propiedad se puede enunciar así como lo escribí acá, sin ese entonces, ¿sí? O al revés. Si la clase del A es distinta a la clase del B, es porque entonces la intersección tiene que ser igual a vacío. Bueno, espero que hayan entendido la idea, ¿sí? Que esto no puede pasar, en verdad. Que esto, hay dos paint abiertos, que esto no puede estar pasando, ¿sí? Eso no puede pasar, ¿sí? Si son distintas las clases de equivalencia, entonces no tienen nada en común, ¿sí? Eso es lo que Entonces, bueno, hay que demostrarla. Entonces, como les decía, a ver, ahora para el parcial, y la verdad es que no van a tener que hacer estas demostraciones en el parcial, sí para el final, pero sí tienen que tener bien en claro lo que me dice la propiedad de esto de, bueno, a ver, si tengo dos clases de equivalencia distintas, no tienen nada en común, que si el A se relaciona con el B, en sí, solo sí, las clases de equivalencia son iguales. Esto lo tienen que tener presente, ¿sí? Al momento de resolver los ejercicios. Entonces, fíjense, vamos a demostrar propiedades, son rápidas las demostraciones. Tengo que demostrar un sí solo sí para demostrar uno, para demostrar I. Entonces tengo que demostrar un sí solo sí. Veamos uno, tengo que demostrar el sí solo sí. Si es un sí solo sí, me tenés que demostrar dos implicaciones. Entonces, ¿qué hago? Supongo primero, ¿qué implicación voy a demostrar? Primero demuestro la ida, ¿sí? Es decir, ¿qué implicación demuestro? Que si la clase de equivalencia del A es igual a la clase de equivalencia del B, entonces A se relaciona con B. Eso es lo primero que tengo que demostrar, ¿sí? Entonces, como es una implicación lo que voy a demostrar, supongo el antecedente y trato de llegar al consecuente. Párenme si no entienden en algo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué hago? Supongo que la clase del A es igual a la clase del B, ¿sí? Y lo que tengo que demostrar es que A se relaciona con B. Entonces, bueno, tengo que la clase del A igual a la clase del B. Esto lo sé porque lo supuse. Y además, ¿qué sé? Yo sé que el A pertenece a la clase de equivalencia del A. Por la reflexividad, esto lo dijimos el jueves pasado, hace una semana ya, pero siempre pasa que el A pertenece a la clase de equivalencia del A, ¿sí? O sea, todo elemento pertenece a su propia clase de equivalencia. Y entonces, el A va a tener que pertenecer a la clase de equivalencia del B, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora bien, si el A pertenece a la clase de equivalencia del B, por definición de clase de equivalencia del B, ¿quiénes están en la clase de equivalencia del B? Son todos aquellos elementos que se relacionan con B. Entonces, si el A pertenece a la clase de equivalencia del B, no me queda otra que el A se relacione con el B, que era lo que quería demostrar. Vieron que, teniendo bien en claro la definición de clase de equivalencia, la ida salió muy fácil, ¿sí? Supusimos que la clase de equivalencia del A era igual a la clase de equivalencia del B y entonces demostramos que A se relaciona con B. Ahora, para terminar de demostrar el punto I, tengo que demostrar la vuelta. Es decir, voy a tener que suponer que se relaciona con B y demostrar que la clase del A es igual a la clase de equivalencia del B. ¿Me siguieron hasta ahí? Clarito, profe, clarito. Bien. Por lo menos uno me siguió. No. A ver, para demostrar la vuelta, como lo decía, suponemos que el A se relaciona con un conjunto, es decir, tengo una igualdad entre conjuntos, ¿sí? Entonces, si quiero demostrar una igualdad entre conjuntos, por definición, ¿qué significa demostrar que esto es igual a esto? Que para todo X perteneciente a A, yo tendría que probar que X pertenece a la clase de equivalencia del A, si solo si, por definición de igualdad, X pertenece a la clase de equivalencia del B. Es decir, acá tendría que estar probando esta igualdad entre conjuntos, en verdad la transformo en un sí solo sí, ¿sí? Entonces, para probar este sí solo sí, debo estar probando dos implicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago probar el sí solo sí? Tomo un elemento en la clase del A y veo que ese elemento está en la clase del B y después al revés, ¿sí? Entonces, primero, como les decía, tomo un elemento, siempre trabajo con elementos de A, ¿no? Del conjunto A. Tomo un elemento X que pertenece a la clase del A. Yo quiero ver que ese elemento pertenece a la clase del B, para así haber probado una implicación. La ida sería de este bicondicional, ¿sí? A ver,
Si el X pertenece a la clase de la A, por definición de clase de equivalencia, yo sé que en la clase de equivalencia de la A están todos los elementos que se relacionan con A. Entonces, X se va a relacionar con A. ¿Sí? Pero fíjense que yo tengo que X se relaciona con A, por estar en la clase de equivalencia de la A. Pero además que tengo que el A se relaciona con el B, por hipótesis, acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El X se relaciona con el B, fíjense. Me voy al Paint. Esto, ¿cómo voy a borrar acá? ¿Puedo borrar todo así de una, no? Uy, no. ¿Puedo borrar todo? Archivo y le da Selecciona nuevo. y suprimir. Ah, bueno, también eso. Si no, con ¿Qué el hago mouse acá? hace más grande el borrador. No, profe, fíjese que si agarra la puse herramienta nuevo. seleccionar, puede borrar todo de Ahí una. está. Es que es más rápido. Borré. así. Bueno, ahí. Bueno, está. A ver, fíjense, yo tengo que. Y ahora no me escribe. Bueno, estoy con... Profe, tiene que cambiar de la goma al lápiz. Sí, pero recién tenía más grueso, se veía mejor. En pincel, profe. Ah, que recién está en pincel. Ahora sí. ¿Qué? ¿Recién escribí ahí? Sí. ¿En serio? Ah, mira. Con razón. Tengo que X se relaciona con A. ¿Por qué? ¿Esto por qué es? Porque el X pertenece a la clase de equivalencia del A, ¿no es cierto? Y además, por hipótesis, yo sé que el A se relaciona con el B. ¿Sí? Porque lo supuse. Entonces, como la relación... Esto es por hipótesis. Entonces, como la relación de equivalencia es transitiva, por ser una relación de equivalencia, entonces, ¿qué tengo? Si el X se relaciona con el A y el A se relaciona con el B, entonces tengo que el X se relaciona con el B. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo acá. Puedo concluir por hipótesis, por propiedad transitiva, que el X se relaciona con el B. ¿Sí? Y ahora, si el X se relaciona con el B, ¿qué significa esto? Que el X pertenece a la clase de equivalencia del B. ¿Por qué? Por definición de clase de equivalencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, supuse que el X pertenecía a la clase de equivalencia del A y llegué a que ese X pertenece a la clase de equivalencia del B. Entonces quedó demostrada la ida de este bicondicional. Bastante parecida, se prueba la vuelta. Supongo que X pertenece a la clase de equivalencia del B y lo que tengo que demostrar ahora es que el X pertenece a la clase de equivalencia del A. Es similar, pero con una sola variante. Fíjense, que el X pertenezca a la clase de equivalencia del B, ¿qué significa? Significa que X se relaciona con B, por definición de clase de equivalencia. La definición de la clase de equivalencia la tienen que manejar bien. También en el práctico la tienen que manejar bien, no solo para el teórico, para el final. X se relaciona con B. Y fíjense ahora todo lo que uso. Me vengo de vuelta al Paint. ¿Qué tengo ahora? Yo tengo que X se relaciona con B, ¿no? ¿Por qué esto? Porque el X pertenece a la clase de equivalencia del B. Y tengo, por hipótesis, que el A se relaciona con el B, igual que antes. Entonces, en verdad, así como está, no puedo usar la transitividad. Pero ¿qué pasa? Yo puedo usar la simetría, porque como es una relación de equivalencia, es simétrica. Entonces, en verdad, ¿qué voy a tener? Que X se relaciona con B, y dado que el A se relaciona con B, por simetría, ¿qué voy a tener? Que el B se relaciona con A, por ser una relación simétrica la relación de equivalencia. Entonces, ahora sí, esa fue la única variante. Tuve que usar también que es simétrica la relación. Entonces, el X se relaciona con el B y el B se relaciona con el A, entonces, por transitividad, el X se relaciona con el A. ¿Sí? Entonces uso todo, uso la hipótesis, uso la simetría y uso la transitividad. ¿Sí? Paren que vuelvo acá. Entonces, fíjense, de que X se relaciona con B, llego a que X se relaciona con A, pero estamos que uso la simetría de la hipótesis, que es decir, me quedaría B se relaciona con A, y también uso la propiedad transitiva. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que X pertenece a la clase de equivalencia del A. Entonces, quedó demostrada la vuelta a este bicondicional y por lo tanto quedó probado el bicondicional, que es equivalente a haber probado esta igualdad entre conjuntos, que la clase de equivalencia del A es igual a la clase de equivalencia del B. Con esto quedó justificado el punto I de la proposición, este punto I, que la clase de equivalencia del A es igual a la clase de equivalencia del B, si solo si A se relaciona con B. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Entendieron la justificación? O sea, no usamos nada raro, es simplemente ser ordenado en la escritura. ¿Me siguieron?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora, para terminar de probar la proposición, tengo que probar el punto 2, ¿sí? El 2i, bueno. Fíjense que, ahora, ¿qué me dice el punto 2i? Que si la clase del A intersecada a la clase del B es distinta al vacío, entonces la clase del A es igual a la clase del B. Es decir, si no son disjuntas, entonces las clases tienen que ser iguales. Es una implicación lo que tengo que demostrar acá, entonces no va, chicos, es una implicación. Entonces, ¿qué hago? Voy a suponer el antecedente, es decir, voy a suponer que la intersección es no vacía de las clases de equivalencia y voy a tener que demostrar que las clases de equivalencia son iguales. Entonces, me voy a demostrar esto. Veamos doble I. Entonces, como es una implicación, como les decía, supongo que no son disjuntas las clases de equivalencia, o sea, que tiene intersección no vacía la clase del A con la clase del B. Y lo que no tengo que perder de vista es que tengo que llegar a demostrar que la clase del A es igual a la clase del B. Entonces, a ver, ¿qué significa que la clase de equivalencia del A intersecada a la clase de equivalencia del B sea distinto de vacía esa intersección? Significa que hay algo en la intersección. Si la intersección es no vacía es porque hay algún elemento, ¿sí? Entonces, bueno, que esta intersección sea no vacía significa que existe un X en A, de forma tal que ese elemento X vive tanto, está en la clase del A, en la clase de equivalencia en A, y también está en la clase de equivalencia del B. Es decir, está en la intersección, ¿sí? Entonces, yo sé que existe, no sé cuántos existen, pero al menos uno va a haber, ¿sí? Entonces, eso por un lado. ¿Qué significa? Lo que uso acá es la definición de clases de equivalencia. A ver, ¿qué significa que el X pertenezca a la clase del A? Y significa que X se relaciona con A. ¿Y qué significa que X pertenezca a la clase de equivalencia del B? Y significa que X se relacione con el B. ¿Sí? Ahora fíjense, lo que voy a hacer es, usando que esa relación es una relación de equivalencia, puedo usar la simetría de la relación. Convenientemente, uso la simetría en este primer pedacito, ¿sí? En vez de escribir X se relaciona con A, escribo A se relaciona con X. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué usé la simetría? Es bastante parecido a lo que hice recién. Es para poder usar, ¿qué cosa? La transitividad o no, porque también sé que es una relación transitiva. Fíjense que estoy usando fuertemente las propiedades que cumple la relación. Entonces, ¿esto qué significa? Que A se relaciona con B. ¿Por qué? Por la transitividad. Llego a que A se relaciona con B. Y recién en el punto I de la proposición, ¿qué demostramos? Que A se relaciona con B, sí, solo sí, que las clases de equivalencia son iguales o no. Eso fue lo que demostramos recién. Entonces, de que A se relacione con B, puedo terminar concluyendo que la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B por el inciso I, que es lo que probamos recientemente. Entonces, supuse que la intersección es no vacía y logré demostrar que las clases de equivalencia son iguales, usando el inciso I que acabamos de demostrar. ¿Entendieron, chicos? Sí, entre todos sí, profe. Dentro de todo. No, pero fíjense que estamos... Algo se entendió. ¿Quieren que repase algo? ¿Quieren que aclare algo más? ¿Quieren que la diga de vuelta este pedacito? Yo no tengo drama, ustedes pregúntenme. Bueno, a ver, como les digo, chicos, a ver, esto es para el final, que sea para el final no significa que me estén escuchando, no significa que no les aporte. Fíjense que estoy usando cosas que son básicas, cosas que los puede ayudar al momento de hacer el práctico. No hay demostraciones de proposiciones en el práctico, ¿sí? Van a trabajar con relaciones concretas, ¿sí? Por eso es que no, este tipo de demostraciones a lo mejor no las parecen, pero es importantísimo que puedan ir entendiendo esto porque les clarifica mucho las definiciones, qué es una clase de equivalencia, poder imaginar esto, que no puede haber dos clases equivalentes que compartan cosas y que si comparten cosas son iguales. Eso es lo que quiero que les quede. Y después al momento del final, algo de esto entra siempre en el final. Eso es seguro. Pero bueno, ir masticándolo de a poco. No pretendo que de un momento para otro entiendan todo rápido, pero sí que pueden ir procesando y después, bueno, cuando esté el final, obviamente consulta de vuelta y veremos todo esto de vuelta, ¿sí? Todas estas demostraciones más pesadas. Bueno, esa es una primera proposición, ¿sí? Después, hoy vamos a ver un solo, para no cargarlos tanto, porque vamos a ver un solo teorema, en verdad son dos teoremas, que es la ida y la vuelta, ¿ok?
que de vuelta les digo, siempre, o uno u otro entra en el final. Pero vamos a ver uno solo. Después el martes vamos a ver el otro, tampoco los quiero cargar tanto. Fíjense que me dice este teorema, me dice si R es una relación de equivalencia, fíjense que acá le puse R, le tendré que haber puesto el simbolito como le puse antes, pero bueno, es una relación de equivalencia, ¿sí? En un conjunto A, dice, fíjense esto, entonces, la familia de todas las clases de equivalencia de elementos de A produce una partición de A. Fíjense, primero, ¿qué me está diciendo esto? Es como que esto me justifica desde el punto de vista teórico lo que veíamos recién en los ejemplitos, porque en el ejemplito me voy un minuto para atrás, por ejemplo, en este ejemplito yo me definí todas las clases de equivalencia y yo que les dije, bueno, las clases de equivalencia distintas, ¿sí? Que son estas tres, que es el conjunto cociente, forman una partición de A. Y lo veíamos. Y lo podía justificar. Ah, sí, claramente yo les dije, forman una partición. Lo vi con un ejemplo. Y también el ejemplo que habíamos visto anteriormente, les habíamos dicho lo mismo, que las clases de equivalencia distintas, de todas las distintas, me formaban una partición del conjunto A. Bueno, eso está justificado desde el punto de vista teórico en este teorema. Paren que llegue. En este teorema. Esto me está diciendo que en cualquier relación de equivalencia, en cualquiera, sea finita o infinita el conjunto sobre el cual defino la relación, entonces me dice que la familia de todas las clases de equivalencias de elementos distintos, acá falta, así estaba el enunciado, pero son, o sea, tengo que mirar las clases de equivalencias distintas, me forman una partición de A. Es decir, me está diciendo esto que el conjunto cociente es una partición del conjunto A. Me forma una partición del conjunto A. Entonces, fíjense la potencia que tiene este teorema. Es cualquier relación de equivalencia, defino su conjunto cociente y eso va a ser una partición del conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, de vuelta, tengo que demostrarlo a este teorema. Recordemos que ¿qué era la clase de equivalencia de la A? Eran todos los elementos que se relacionaban con A. No tengo que perder nunca de vista esta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que mostrar, fíjense, tengo la relación de equivalencia la tengo. Tengo definida para cada elemento su clase de equivalencia. Lo que tengo que demostrar, fíjense, dado que cada, bueno, esto lo digo después, pero lo que tengo que demostrar es que el conjunto formado por todas las clases de equivalencias distintas, o sea, todas las clases de equivalencias distintas me forman una partición del conjunto. Fíjense que cada una de estas clases de equivalencia, lo que dice acá es un subconjunto de A, que ya lo habíamos dicho, y entonces, si yo considero todas las distintas clases de equivalencias, las clases de equivalencia de cada uno de los elementos, tengo toda una familia de subconjuntos de A, ¿sí? Primera observación. Pero estamos que de toda esa familia de subconjuntos me quedo con las que son distintas, porque si no, no sería nunca una partición, ¿sí? Me quedo con las que son distintas. Que eso es lo que dice acá, tomemos el conjunto de todas las clases de equivalencia distintas y veamos que este conjunto constituye una partición del conjunto A. ¿Sí? Eso es lo que tengo que ver. ¿Qué tengo que ver entonces? Que forman una partición, chicos. Y acá era lo que yo quería decirles. Recuerden que recuerden esto. Definición de dado un conjunto A, dado en general, un conjunto A. Que la unión de todas las particiones daba A y que la intersección daba así. Claro. Esto es una partición, esa familia forma una partición, sabemos que es una de subconjuntos de A. Todos estos son subconjuntos de A, son subconjuntos no vacíos de A, ¿no es cierto? Que no sé quién habló, pero pasaba esto, que A1 unión A2 unión, unión A sub n me daba el total, y que tenían que ser disjuntos 2 a 2, ¿se acuerdan? A sub i intersecado con A sub j tenía que ser igual a vacío para todo i distinto de j. ¿Recuerdan eso? Entonces, yo en verdad, esto es lo que tengo que ver ahora en mi demostración, porque yo tengo que ver que forma una partición, ¿sí? Entonces tengo que ver que se cumplen todas estas condiciones. Vengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar, primero, a ver, en este caso,
cada A sub I, ¿quién va a ser? En el caso de la demostración, cada A sub I va a ser una clase de equivalencia de esta forma, ¿no? Después tendré una sub J, que será la clase de equivalencia del B. Entonces, cada uno de estos de la familia que yo quiero ver que forman una partición son las distintas clases de equivalencia, ¿sí? Yo sé que cada una de estas son subconjuntos de A, ¿sí? Y además, ¿qué me dice acá? Que son subconjuntos no vacíos de A, las clases de equivalencia. ¿Por qué son no vacíos? Y por lo que veníamos diciendo recién, porque siempre en la clase de equivalencia del A, ¿quién va a estar? El propio A, al menos, no sé después cuántos elementos tiene, pero por lo menos el A va a estar. Entonces seguro que la clase de equivalencia del A va a ser no vacía y va a ser un subconjunto de A, porque por definición de clase de equivalencia va a ser un subconjunto de A. Entonces, si yo me vengo acá, hasta acá lo único que probé es esto, que las clases de equivalencia, que es mi familia de conjuntitos, lo que quiero probar de forma una partición, probé que son subconjuntos no vacíos de A. Ahora tengo que ver que se cumplen estas dos condiciones. Me parece que la primero vamos a ver es esta, que son disjuntos 2. Recuerden que esto significaba que eran disjuntos 2 a 2. Entonces vengo de vuelta acá y ¿qué digo? Primero vi esa. Ahora lo que tengo que ver, que son disjuntos 2 a 2. Es decir, que si yo tomo dos clases distintas, porque es eso, es ver si tomo dos clases distintas, porque por eso en el enunciado del teorema no me aclara la palabra distintas, porque yo puedo tomarlas iguales, pero si yo tomo dos distintas, la intersección tiene que ser igual a vacío. Eso me está diciendo que tienen que ser disjuntas 2 a 2 las clases de equivalencias, ¿sí? Si tomo una clase con sí misma, bueno, eso obviamente que no va a ser vacío, pero si tomo dos clases distintas, entonces la intersección es igual a vacío. Y fíjense esto, ¿qué es esto? ¿Alguien lo asocia a algo que... ¿Qué puedo decir de esto? ¿Lo sé a esto o no lo sé? Es lo que demostramos recién, chicos. ¿Recién qué demostramos? Recién demostramos lo siguiente. Que si era distinto de vacío, eran iguales. Claro, tal cual. Ah, no quiero hacer nuevo acá. Bueno, no importa. Si no, profe, puede agrandar la hoja y bajar. ¿Más? Perdón. ¿Para dónde? Y para abajo no, sí. Si le pone el zoom más chico, o sea, se puede agrandarla más. El zoom que dice ahí, el 100%, la derecha. Abro Ah, tu acá. página. Ahí, está. Chicos, disculpen. Ustedes se deben reír de mí después. No, terrible esto. Pero bueno, ¿qué habíamos probado en la proposición anterior? En la proposición, ahí alguien lo dijo, probamos que si la clase de equivalencia del A intersecada a la clase de equivalencia del B era distinto de vacío, entonces era porque eran iguales las clases. Esto fue el punto 2 que probamos recién en la proposición, ¿sí? Que ya lo demostramos, esto lo sé. Entonces, ¿yo qué les había dicho recién? Que por el contrarrecíproco, esto es equivalente a su contrarrecíproco. Por lo tanto, si probamos esto, también vale ¿qué cosa? Que si la clase del A es distinta de la clase de equivalencia del B, entonces, por contrarrecíproco, la clase del A intersecado la clase del B es igual a vacío. Y fíjense que esto que tengo acá escrito, que sería el contrarrecíproco, es lo que tengo escrito acá, lo que debería estar probando, que si las clases son distintas, entonces son disjuntas. ¿Sí? Y esto es para cualquier dos clases de equivalencia que yo tome. Entonces esto me está garantizando que son disjuntas 2 a 2. Entonces, en verdad, no tengo que demostrar nada. ¿Sí? Se deduce directamente del inciso doble I de la proposición anterior. Acá podrían poner ustedes porque es el contrarrecíproco del inciso doble I de la proposición anterior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en verdad no lo tengo que demostrar, ya sé. Entonces ya sé que las clases de equivalencia son subconjuntos no vacíos de A, sé que son disjuntos 2 a 2, ¿y qué me falta ver si vengo de vuelta acá al Paint? O sea, ya probé esto también, que son disjuntos 2 a 2, tic. Lo que me falta probar es esto, que la unión de todas las clases de equivalencia me da el conjunto total.
La unión de todas las clases de equivalencia, sí, la unión de todas las clases de equivalencia me da el total. Distintas o iguales, eso no importa. Entonces vengo acá y eso es el punto 3, lo que tengo que probar. Que la unión de todas las clases de equivalencias distintas, fíjense que acá tengo, es más, no estoy considerando las distintas, la unión de todas me da el conjunto A. Esto es para cualquier A perteneciente a A. Barriendo esto, estoy considerando todas las posibles clases de equivalencia que yo tengo. Entonces ahora esto es lo único que me falta probar. ¿Sí? Esta igualdad entre conjuntos. Probando estas tres cosas, queda probado también eso. Y por lo tanto va a quedar demostrado que es una partición. Entonces, veamos esta última igualdad. 1 y 2 ya están justificados porque fácilmente salían. Me falta justificar 3. De vuelta, a ver, ¿esto qué es? Esto es una igualdad entre conjuntos. A es un conjunto y la unión de esos subconjuntitos, toda esa unión, vuelve a ser un conjunto. ¿Sí? Es más, esta unión, chicos, puede ser una unión infinita, ¿no es cierto? Es más, si el conjunto es infinito, esta unión voy a tener infinitos subconjuntos ahí. Entonces debemos demostrar una igualdad entre conjuntos, es decir, siempre por definición de igualdad, ¿qué tengo que estar probando? Que para todo X va a pertenecer a esta unión, si solo si X pertenece a A, ¿sí? Entonces tengo que probar este sí solo sí de vuelta. Si logro probar este sí solo, todo lo ven a eso, ¿no? Si logro probar este sí solo sí, queda demostrada esta igualdad entre conjuntos, por definición de la igualdad entre conjuntos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar este sí solo sí, vamos a tomar un X que esté en la unión y vamos a demostrar, a llegar a que esté en A y la vuelta. ¿Sí? Ténganlo presente, este sí solo sí. Entonces, tenemos que demostrar dos implicaciones. La primera implicación, la ida. ¿Qué hago? Para demostrar la ida, tomo un X que está en la unión y quiero ver que ese X, ¿dónde está? En A. Uy, paren, es el revés. Tomo un X que está en la unión y entonces quiero ver que ese X está en A. Si logro probar eso, quedó demostrada una implicación. ¿Sí? Entonces tomo un X que está en la unión, es sencilla la justificación. Tomo el X que está en la unión. Si el X está en la unión, va a estar seguro en al menos uno de estos subconjuntitos que estoy uniendo, ¿sí? Por definición de unión, ¿sí? Porque a ver, si está por definición de unión, si el X está en la unión, está en uno, o está en otro, o está en otro, pero si está en al menos uno de esos subconjuntitos va a tener que estar, ¿sí? Entonces, ¿qué escribo acá? Que existe un A perteneciente al conjunto A, de forma tal que el X pertenece a la clase de equivalencia del A. Es decir, me está diciendo, el X pertenece a alguna de estas clases. A alguna clase tiene que pertenecer el X, porque está en la unión de todas las clases. Entonces, al menos en una clase tiene que estar. Entonces, es más, bueno, al menos en una clase tiene que estar, que va a ser en la clase de la. Como la clase de la es un subconjunto del conjunto A, entonces el X pertenece al conjunto A. ¿Lo ven a eso? Entonces, a ver, si el X está en la unión de todas las clases, seguro que en al menos una clase tiene que estar. Le llamo la clase de la. Entonces el X va a tener que estar en la clase de la chiquitita. ¿Sí? Pero como la clase de la es un subconjunto del conjunto A, ¿sí? Entonces si el X está en ese subconjuntito va a estar en el total. Entonces por eso el X pertenece a A, que era lo que quería demostrar. Yo quería demostrar que el X estaba en el conjunto total. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, estamos de acuerdo. Y ahora yo tengo que demostrar la vuelta. Yo acá demostré, tomé un X que estaba en la unión y llegué a que el X estaba en A. Ahora tengo que demostrar la vuelta. Tomo un X que está en A y quiero ver que ese X está en la unión. ¿Sí? Y así lograría haber probado el sí solo sí, por lo tanto, haber probado la igualdad. Entonces, bueno, vengo. Tomo un X en A, como les dije, y quiero ver que está en la unión de todas las clases de equivalencia. Pero bueno, siempre uso, fíjense que son como teoremas pesados, o sea, como que dicen mucho, pero siempre las demostraciones es ordenar la escritura y siempre uso lo mismo. Yo tomo un X que está en A, entonces el X, ya lo dijimos antes, pertenece a la clase del X, porque todo elemento se relaciona con sí mismo por la reflexividad, ¿sí? Entonces, el X pertenece a la clase del X. Pero a ver, la clase del X es una de estas que estoy uniendo acá, ¿lo ven? Entonces, el X va a pertenecer a la unión de todas las clases, porque seguro que pertenece a una de estas clases, que es la clase del X, porque el X está en A, entonces, como ya pertenece a uno de estos subconjuntitos, va a pertenecer a toda la unión, por definición de unión, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, ahí ya está, es lo que quería probar, que el X pertenecía a la unión. Entonces,
Ahí probé que vale la vuelta del bicondicional que quería probar. Y por lo tanto quedó demostrada la igualdad. Y como se cumple, a ver ahora, como logré demostrar que se cumplió esto, esto y esto, o sea, que las clases de equivalencia son subconjuntos de A no vacíos, que son disjuntos 2 a 2 y que la unión me da el total, ¿qué quedó demostrado? Que las clases de equivalencia forman una partición, las distintas clases de equivalencia me forman una partición del conjunto A. ¿Y eso quién es? Eso es el conjunto cociente, por definición de conjunto cociente. Entonces, ¿qué quedó demostrado? Que el conjunto cociente en verdad produce una partición del conjunto A, me genera una partición del conjunto A. Para cualquier relación de equivalencia, chicos, en cualquier relación de equivalencia, sea infinita, o sea, una relación que esté definida sobre un conjunto finito o infinito, por ahí es más fácil verlo en un conjunto finito, como hicimos en el ejemplo, pero siempre que tenga una relación de equivalencia, puedo definir las clases de equivalencia para cada elemento, y todas las clases de equivalencia distintas, es decir, el conjunto cociente, o sea, los elementos de ese conjunto cociente, esa familia de subconjuntitos, lo que me genera es una partición del conjunto A. ¿Sí? Es importantísimo. Eso. Ahí vamos a ver un ejemplo ahora. Y la clase que viene después, para no cargarlo tanto con demostraciones que les resulte tan pesado, pero solo nos queda ver eso, es la recíproca de este teorema. ¿Vale la recíproca? ¿Qué es la recíproca? Es que si yo tengo una partición de un conjunto, una partición cualquiera, porque acá es, si tengo una relación de equivalencia, entonces se me genera una partición. Y la recíproca es, si tengo una partición, entonces puedo construir una relación de equivalencia sobre el conjunto, de forma tal que el conjunto cociente coincida con esa partición. Esa es la vuelta. Eso lo vamos a ver el martes, para que no se les resulte tan pesado como les decía. Pero ¿entendieron esta demostración? ¿Entendieron esto, lo que me dice el teorema? Que si yo tengo una relación de equivalencia, entonces las distintas clases de equivalencia, o sea, el conjunto cociente forma una partición del conjunto A, que es lo que estábamos viendo en los ejercicios, pero que ahora está argumentado desde el punto de vista teórico. O sea, lo pudimos demostrar acá hicimos la demostración para cualquier relación. ¿Se entendió más o menos la demostración, chicos? ¿Pudieron seguirme? Sí, profe, algo se pudo entender por el momento. Bien. Profe, Bueno. esto va a haber que demostrarlo también en el parcial y todo eso, o sea, como demostramos en el parcial pasado, esta parte, o sea, no sé qué tipo de preguntas, por ejemplo, habría en el ¿En el parcial? Sí. Sí, no, estos proposiciones no. Sí podría haber un ejercicio, ahí después sí, ahí justo vamos a ver un ejemplo, y después ya los dejo, hacemos un ejemplo y después ya los dejo, porque tampoco me quiero abusar que, por ejemplo, esto parece un ejercicio parcial, es fácil pero una relación que den las clases de equivalencia y que armen el conjunto cociente. Es fácil y podría ser tranquilamente un ejercicio de parcial. Esto Claro, es para una relación finita. que dice, no sé, dos clases de equivalencia intersecada dan vacío, demuestre que las dos son iguales, eso no. No, así en general, chicos, no. No, eso para el final. Y a ver, esta es para el final, no es que les voy a algo raro en el final que no hayamos visto en el teórico. Sí, en el final les podemos tomar algo de práctico, pero después el teórico son los teoremas que vemos acá, otro distinto no. ¿Sí? O por lo menos de esta parte de relación de equivalencia, que son estos teoremas pesados. Por ahí en la parte de cuando veamos divisibilidad, a lo mejor ahí como que uno solo con la definición de divisibilidad les puede tirar muchas propiedades, ahí sí es distinto, pero en esto no, chicos. ¿Sí? Y bueno, y a modo de ejemplo, a ver, esto sí podría ser un ejercicio de parcial, el ejemplo que les voy a dar ahora para que llegue, ¿dónde está? Acá, Vemos este ejemplo y a ver, esta es una relación infinita, porque hasta ahora vimos relaciones finitas. ¿Qué pasa con las relaciones infinitas? Fíjense, consideremos la siguiente relación. Esto ustedes ya lo demostraron en el práctico 2, me parece que es el práctico 2, si mal no recuerdo, cuando veían, ni siquiera era relación de orden, ni tampoco menos relación de equivalencia que no lo habían visto, pero no importa, es una relación, que digo sobre los naturales, defino la siguiente relación, que X se relaciona con Y si solo si la suma es par, ¿sí? Este es un esto lo hicieron en el práctico 2, no me acuerdo qué ejercicio, uno de los últimos, me parece que el último del práctico 2,
y miraban las propiedades, qué propiedades cumplía y qué propiedades no. Y algunas demostraron ahí, no sé cuáles demostraron. Seguro demostraron la transitividad. Bueno, lo que podemos ver es que efectivamente esta es una relación de equivalencia. Efectivamente podemos ver que se cumple la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Y fíjense que es muy parecido al del parcial esto, ¿no? Por eso yo había armado a propósito este ejemplo. La idea era dárselos el martes para ayudarlos a modo un poco para el parcial del jueves, pero bueno, el martes fue desastroso. Pero bueno, rápidamente, pensamos que lo tienen hecho. No sé si vieron todas las propiedades, no sé si vieron la simetría, se supone que sí, pero bueno, por las dudas los repasamos rápido. Y esto es lo que tenían que hacer en el parcial, porque en el parcial algunos tenían bueno, otra cosa, ¿no? Pero múltiplo de 6, otros tenían múltiplo de 8. Bueno, Sí. acá que sea par es múltiplo de 2, o sea, es lo mismo. Sí, profe, ¿Sí? había un ejemplo por ejemplo, había un ejemplo de ese estilo en el examen, pero solamente en vez de par, impar, En la práctica, en el examen. tenés razón. No, pero pará. Ese es el ejercicio 3 del examen, que era una relación finita, porque era sobre un conjunto finito. Sí, En entre cambio pares. acá, Claro, claro. es, vamos a hacer nuevo. Por ejemplo, se asocia a este, fíjense. No guarda. ¿Esto qué significa? X se relaciona con Y, si solo si X más Y es múltiplo de 2, ¿o no? Que sea par es múltiplo de 2. Y algunos que tenían hechos, a unos en el parcial le tocó esto, sí, solo sí, no me acuerdo más, pero 4x más 4y es múltiplo de 8, y otros, Sí, sí, y otros tenían x se relaciona con y, sí, solo sí, 3x más 3y es múltiplo de 6. Entonces fíjense que es similar las relaciones, ¿sí? Y la tenían hecha en el práctico a esta Sí, relación. acá el 13, no sé qué práctica debe ser la última. El 13 es la práctica 2, de la práctica 2 seguro, sí, tenés razón, es el ejercicio 3. X más Y es par. Entonces, a ver, los repasamos rápidamente, pero ya se supone que lo tienen hecho del práctico, ¿sí? A ver, si yo tengo que demostrar que en este caso, a ver, esto tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial, del segundo parcial, no el recuperatorio, ¿no? Del segundo parcial, y les puedo preguntar, a ver, decida si es una relación de equivalencia o no. Entonces, a ver, todas esas propiedades que tuvieron que rendir en el primer parcial, no me las olvido porque van a seguir estando para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es que es reflexiva. Es decir, que debemos mostrar que para todo X perteneciente a los naturales, X se relaciona con X. Lo digo rápido porque lo vieron en el práctico, chicos. Me frenan, obviamente, pero X se relaciona con X. Eso es lo que tengo que ver. ¿Y qué hacíamos en este caso? Dado un X cualquiera, ¿qué sabemos? ¿Qué se verifica? Que la suma X más X es igual a 2X, ¿sí? Y entonces esto me está diciendo que X más X es par, ¿sí? Entonces, y por lo tanto eso significa que el par XX pertenece a la relación o que X se relaciona con X y por lo tanto la relación resulta ser reflexiva, ¿sí? Entonces sé que es reflexiva. ¿Es simétrica? También es simétrica. Sale rápido la simetría. ¿Qué debemos ver? Es más, habíamos hecho uno en el teórico parecido a este también. ¿Qué debemos ver? Que para todo X pertenecientes naturales, si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X, ¿sí? ¿Qué hago? Como siempre, como es una implicación, lo que tengo que probar, supongo el antecedente y trato de llegar al consecuente. Entonces, ¿qué supongo? Tomo un X único cualquiera primero y supongo que X se relaciona con Y. Y acá siempre usamos la definición de la relación. ¿Qué significa que X se relaciona con Y? Significa que X más Y es par. Yo acá podría haber usado la definición del número par, no lo usé, directamente ¿qué voy a usar? La conmutatividad de la suma en los naturales, ¿sí? Entonces, si X más Y es par, entonces el Y más X es par, ¿qué puse? Conmutativa de la suma, sí. Entonces Y más X es par, y por lo tanto esto significa que el Y se relacione con el X, y ahí quedó probada la simetría. Esto podría haber escrito un poco más acá al medio, tal vez, a mí sí me gusta ser un poco más rigurosa, haber usado la definición de número par, pero así también está bien, ¿sí? ¿Estamos con la simetría? ¿Alguna duda?
No, profe, así la Me habíamos hecho detengo, también en el práctico. lo habían hecho, por eso muy rápido, porque lo hicieron en el práctico. Y esta es la transitividad, que también la tienen hecha en el práctico, o sea, sí, calculo que sí, Sí, sí. que para todo X, ¿qué tengo que probar? Que para todo X hipertensiones naturales, si X se relaciona con Y y el Y se relaciona con Z, entonces el X se relaciona con Z. A ver, y esto, similar a lo que voy a hacer acá, es lo que tenían que hacer en el parcial, ¿sí? Para cualquiera, ya sea que les tocaba esta relación o esta relación, era transitiva, y cómo justificaba que esa relación infinita era transitiva, haciendo una demostración. ¿Y cómo era la demostración? Similar a demostrar que la primera es transitiva. Entonces, eso es lo que vengo a hacer acá. Me detengo un minuto, no para que se amarguen, si no lo hicieron así en el parcial, sino para que, bueno, a ver, vean, si se acuerdan lo que hicieron ayer, qué es lo que no hicieron o qué hicieron. Cumple con una propiedad. He visto a alguien que, por ejemplo, dio un ejemplo. No basta con dar un ejemplo. No basta con decir sí es transitivo y mostrar un ejemplo. No, es un para todo. Y demostrar un para todo es, yo tendré que demostrar para cualquier X y Z en los naturales. Y son infinitos. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que hacer una demostración. Entonces, tomo un X, un Y, un Z cualquiera natural. ¿Y qué hago? Tengo que demostrar que vale esta implicación. Entonces, supongo el antecedente y trato de llegar al consecuente. Por lo menos, tal vez se pudieron haber trabado en un pedazo de la demostración, o despejando, o haciendo algo, pero por lo menos arrancar tenían que arrancar, chicos, ¿sí? ¿Qué suponemos? El antecedente. Supongo que X se relaciona con Y y el Y se relaciona con Z, ¿sí? Siempre, siempre, lo primero que uso es la definición de la relación. A ver, ¿qué significa que el X se relaciona con Y? Y en este caso, en particular, significa que el X más Y es par y que el Y más Z es par, por definición de la relación, ¿no es cierto? En el caso de ayer, ¿qué tenían que escribir? Y, 2 por n. bueno, por ejemplo, toca la primera, que es múltiplo de 8 o es múltiplo de 6, ¿sí? Ahí, no, tengo el acá. ¿Sí? ¿Que alguien dijo algo? No, yo dejé de escribir 2 por n en vez de par. Bueno, y está bien si directamente, a ver, no es que sí o sí tienen que hacer todos los pasos. Yo por eso ahora uso, ¿qué significa que sea, qué significa que esa suma sea par? Y significa que X más Y sea par, significa que el X más Y se escribe como 2 por K. Es decir, que existe un K perteneciente a los enteros, tal que el X más Y se escribe como 2 por K. ¿Qué significa que el Y más Z sea par? Significa que existe otro, un K' entero, tal que la suma Y más Z se escribe como 2 por K'. Esto es por definición de número par. Si se saltearon este renglón, no importa, está bien. O sea, no está mal. ¿Estamos? ¿Y ahora qué hago? Yo no tengo que perder de vista que tengo que llegar. Yo tengo que llegar a que X se relaciona con Z. Es decir, tengo que llegar a que X más Z es un número par. Es decir, que X más Z se escribe como 2 por algo. Cuando digo por algo es por un número entero. ¿Sí? Entonces, acá yo lo hice así. Como ya lo había hecho una vez anteriormente en el teórico, pero que ya esa vez en el teórico habíamos hablado que se podía hacer de diferentes maneras. No sé si se acuerdan. Yo acá despejé, de una ecuación despejé el X y de otra ecuación despejé el Z. Algunos me habían dicho que podían despejar el Y, reemplazarlo en la otra. Bueno, eso es cierto, lo pueden hacer de diferentes maneras, no es sí o sí de una manera acá. Yo despejé el X de acá y despejé el Z de acá, digo, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Como yo quiero llegar a que X se relaciona con Z, es decir, que X más Z es un número par, ¿qué hago? Sumo término a término cada una de estas igualdades. Entonces, ¿qué llego? Siempre arrastro esto, arrastro el existe K, el existe K' entero. Entonces, ¿qué me queda? Que X más Z va a ser igual a esto más esto, ¿sí? Ah, y ya lo que hice fue decir, como tenía menos y, puse directamente menos 2i, ¿sí? Y entonces ahora, como yo quiero llegar a que X más Z es 2 por algo, lo que voy a hacer es sacar factor común 2, ¿sí? Entonces X más Z es 2 por esta cosa. Y esta cosa es un número entero por ser suma y resta de números enteros, porque el I es un número natural, y el K y K' son números enteros. Entonces, como esto es un número entero, lo llamo K segunda. Entonces, ¿qué voy a decir? Que existe un K segunda entero, de forma tal que X más Z es 2 veces esta cosa que es K segunda, ¿sí? Que es un número entero. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Y esto significa que el X más Z es un número par.
¿Y eso qué significa? Que el X se relaciona con el Z. Esto, ya lo habían hecho en el práctico, pero esto es similar a lo que tenían que hacer en el parcial, ¿sí? En la Pero última actividad, profe, había un ejercicio de ese tipo. ¿en cuál? ¿En la última Pues, guía? en el caso de mi examen, en la última actividad había un caso que se tenía que resolver la transitividad de esta manera. Ah, sí, tal cual, sí, en los dos, sí, todos tenían que haber hecho esto, similar, o sea, cada uno ajustado a la relación que les había tocado, pero los pasos eran lo mismo. Por eso les quería dar el martes este ejemplo, como para que refrescara la memoria, pero igualmente estaba hecho en el práctico, o sea, si leían el práctico, lo tenían hecho. E incluso en un teórico, cuando veíamos ejemplos de las propiedades sobre conjuntos infinitos, habíamos hecho una parecida también, solamente que estaba definida con una resta, bueno, venía de otra forma. Pero, bueno, de última, a ver, después el que no lo pudo hacer en el parcial, después obviamente que van a tener consultas para el recuperatorio, que recuerden que es de acá a 15 días, y como les digo, tranquilamente, no digo que va a ser así, pero yo podría estar tomándoles esto en el segundo parcial, porque como falta evaluar la parte de relación de equivalencias, y dado una relación para decidir si es de equivalencia o no, tienen que mirar las propiedades, tranquilamente yo les podría estar preguntando esto. Pero bueno, a ver, no era el objetivo de este ejercicio mostrar las propiedades, sí se las quería repasar para el parcial, y ahora se las nombré para que sepan a ver que hicieron bien o no en ese último ejercicio del parcial, pero es relación de equivalencia entonces, porque es reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto, si es una relación de equivalencia, yo puedo definir qué cosa, las clases de equivalencia, ¿sí? Pero tengo infinitos elementos, porque ahora mi relación de equivalencia está definida sobre los naturales. Entonces yo para cada natural puedo estar definiendo su clase de equivalencia. Bueno, ¿cómo hago en el caso de una relación infinita para definir las clases de equivalencia? Repito, esto sí de las clases de equivalencia también se puede tomar en el parcial, por más que sean infinitas. Entonces siempre lo que hacemos es, para darnos cuenta, empezar a trabajar así si bien estoy sobre los naturales, y obviamente que no puedo para cada número natural dar su clase de equivalencia, porque, o sea, sí puedo, digo, pero no es que voy a empezar. A ver, la clase del 0, ¿quién es? La clase del 1, ¿quién es? La del 2, ¿quién es? La del 3, la del 4. Y en un momento tengo que frenar, ¿sí? Y la idea es encontrar una generalización de cómo son las clases de equivalencia. Pero sí, para encontrar quién es esa generalización, lo que podemos hacer es empezar a arrancar. Bueno, a ver, ¿quién va a ser la clase del 0? ¿Me voy dando cuenta de algo? ¿Quién es la clase del 1? Me voy haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, arranco con un numerito fácil. Por ejemplo, ¿quién es la clase del 0? Bueno, a ver, la clase de equivalencia del 0, bueno, acá uso esta otra anotación, pero es lo mismo, usen la anotación que quieran. La clase de equivalencia del 0, ¿quién está formado? Por todos los X, por todos los números naturales que se relacionan con el 0, ¿no? Por definición de clase de equivalencia. Por eso acá es fundamental la definición de clase de equivalencia. Están todos los que se relacionan con 0. Bueno, pero a ver ahora, ¿qué significa que X se relaciona con 0? Por definición de la relación, ¿quién va a ser la clase de 0? Van a ser todos aquellos números naturales, tal que X más 0 es un número par o no. ¿Sí? Por definición de la relación. Dos elementos se relacionan si la suma es un número par. Pero entonces, a ver, ¿qué significa eso? Bueno, entonces son todos los números naturales, son todos los X naturales, tal que X es par. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la clase de equivalencia del 0, ¿quiénes son? Son todos los números pares. O sea, en la clase de equivalencia del 0, fíjense cómo yo mirando ya solamente la clase de equivalencia del 0, estoy diciendo, y así denoto el conjunto de los números pares. Los números pares dentro del conjunto de los números naturales, ¿no es cierto? No los enteros, sino dentro de los naturales, los pares. Entonces, a ver, en la clase del 0 están todos los números pares, naturales pares. Bueno, eso ya me va dando un poco de idea. A ver, vamos a ver ahora otra clase más. Por ejemplo, ¿quién va a estar en la clase del 1? En la clase del 1, de vuelta, y arranco con la definición. ¿Quién va a estar en la clase del 1? Son todos los números naturales tal que se relacionan con 1. ¿Sí? Esto es siempre lo mismo, porque es así la definición de clase de equivalencia. Bueno, pero ahora a ver, en función de quién es la relación,
¿quién va a haber ahí adentro? Bueno, son todos los números naturales, tal que la suma x más 1 es par, porque la definición de la relación me decía que dos elementos se relacionan si la suma es par. Entonces, que x se relaciona con 1 significa que x más 1 es un número par. Pero a ver, si x más 1 es un número par, entonces, ¿qué puedo decir? Que en verdad, ¿esto qué va a ser? Que x más 1, si es un número par, lo puedo escribir como 2 por k o no, para algún k natural. Entonces, en verdad, en la clase de equivalencia del 1, ¿quiénes van a estar? Todos aquellos números naturales que verifiquen que x más 1 es igual a 2 por k, con k un número natural. Pero si yo paso despejando acá, en verdad, ¿qué hay acá? Son todos los números naturales que se pueden escribir de esta forma, como 2 por k menos 1 o más 1, es lo mismo ahí. Porque el k es natural, en verdad acá cuando el k es 0 me quedaría el menos 1, pero ese no lo computo. ¿Por qué? Porque acá tendré que haber puesto naturales positivos en tal caso. Ahí, para que quede bien. Pero no me importa porque me está diciendo que los x son los naturales, entonces el menos 1 no va a estar. Entonces, ¿quiénes son estos números? Los que se pueden escribir de esta forma. ¿Impares? Son los impares, ¿o no? Entonces, en la clase del 1 van a estar todos los números impares, que lo puedo escribir de esta forma, el conjunto. Son los naturales que se escriben de esta forma. Entonces, a ver, fíjense, yo ya armé la clase de equivalencia del 0 y la clase de equivalencia del 1. Y entonces, por un lado, tuve que la clase de equivalencia del 0 son los pares, y por otro lado, la clase de equivalencia del 1 son los... Si sigo armando la clase de equivalencia del 2, ¿quién podrá hacer la clase de equivalencia del 2? ¿O otra cosa? ¿Qué opinan en virtud de todo lo que demostramos anteriormente? En el caso del 2, profe, quedaría igual que el 0, el 2n, 2 natural. Me van a quedar los naturales, los pares digo. Me van a quedar los números pares. Pero, y aparte, fíjense esto. Vamos a abrir uno nuevo. Fíjense que, no tengo lápiz acá. Yo tengo el conjunto de los números naturales, ¿no? Y en verdad yo dije, tengo la clase del 0, que en verdad dije que era 2n, los naturales pares. Bueno, eso es un 2n, chicos. Y por otro lado tengo la clase del 1, que son los naturales impares, ¿o no? Entonces, fíjense que yo ya lo particioné al número de los naturales, ¿o no? Porque esa es dar una partición del conjunto. En verdad es una sola partición, pero digo, una sola partición que está formada por dos subconjuntos, ¿no? Entonces, ¿cómo particionan los naturales? En los pares y en los impares. Y entonces, no va a poder haber otra clase de equivalencia que sea distinta. A ver, paren que vuelvo acá. En estas dos clases ya están todos metidos todos los naturales, ¿o no? Porque un natural o es par o es impar, ¿sí? Entonces están metidos todos los naturales acá adentro. Entonces, ¿puede haber una clase de equivalencia que sea distinta a estas? Y no, porque si ya habría otra, no sé cómo lo voy a escribir bien, pero suponete que habría una clase de equivalencia, un K sub A, ¿sí? Que el K sub A, esa clase de equivalencia sea distinta a la clase del 0 y que el K sub A sea distinta a la clase del 1. Pero seguro que, a ver, el A va a pertenecer a la clase de equivalencia del A, ¿o no? ¿Sí? Fíjense esto. El A va a pertenecer a la clase de equivalencia del A. Y el AS y A puede ser o es par o es impar, porque es un número natural. Entonces, si el A es par, va a estar en la clase de equivalencia del 0. Y si el A es impar, va a estar en la clase de equivalencia del 1. ¿Y qué dijimos en la proposición, aquella que probamos? Que no puede haber dos clases, que si dos clases de equivalencia se intersecan, entonces son iguales. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, a ver, si yo supongo que hay otra clase de equivalencia distinta, llamémosle K sub A, seguro que va a tener algo en común o con la clase del 0 o con la clase del 1. Y si ya la intersección es distinta de vacía, entonces no me queda otra que las clases de equivalencia sean iguales. ¿Sí? Entonces, ven cómo los resultados teóricos me permiten argumentar que en verdad, si bien yo no barrí todos los naturales, porque solamente miré quién era la clase del 0 y quién era la clase del 1,
eso me está diciendo, yo ya ahí, con todo lo que vimos anteriormente, me puede estar justificando, con el teorema que me dice que las clases de equivalencia distintas forman una partición, y con esa proposición que me dice que si dos clases de equivalencia se intersecan, entonces son iguales, yo ya podría decir que cualquier otra clase de equivalencia va a ser una, o la clase del 0 o la clase del 1. Yo ya mirando eso puedo decir que mi conjunto cociente va a estar formado por la clase del 0 y la clase del 1. Pero bueno, a ver, yo igualmente tengo que dar quiénes son todas las posibles clases de equivalencia, fíjense. Entonces, en general, yo puedo decir, para una cualquiera, puedo decir quién va a ser la clase de equivalencia de la. Y es esto un poco lo que decían ustedes. Ustedes me dijeron, bueno, seguramente la clase del 2 va a coincidir con la clase del 0, que van a ser todos los números naturales pares. Entonces, a ver, fíjense. Y lo mismo va a pasar con la clase del 4, van a ser los pares. Fíjense. Si es y eso cómo lo justifico, lo tengo que justificar desde el punto de vista teórico. En general, esto de yo para cualquier natural tengo que poder armar su clase de equivalencia, bueno, no voy a tomar un natural concreto, sino en general. Bueno, a ver, tomo un número natural A, una cualquiera. Vengo acá. Yo tomo una cualquiera, una perteneciente a los naturales. Ese A o es un número par o es un número impar. Entonces, en función de si es par o si es impar, voy a decir qué forma tiene la clase de equivalencia de la. ¿Sí? Pero a ver, eso sale un poco por haber hecho esto, porque yo ya vi quién era la clase del 0, ya vi quién era la clase del 1, entonces eso me da pauta a mí para poder decir en general, bueno, a ver, ¿quién va a ser la clase de la? De una cualquiera en los naturales. Bueno, tengo que, para poder decir quién es la clase de la, dividir en dos. Si el A es un número par, va a pasar algo. Y si el A es un número impar, va a pasar otra cosa. Pero para cualquiera. Entonces, ¿me entienden que ahí estoy pudiendo en lo natural su clase de equivalencia? Entonces, a ver, si el A es par, ¿qué significa esto? Que el A se puede escribir como 2 por K. Es decir, que existe un K perteneciente a los naturales que se escribe como 2 por K. Entonces, usando eso, ¿qué tengo? ¿Quién va a ser la clase de equivalencia del A? En la clase de equivalencia del A, por definición de clase de equivalencia, están todos los que se relacionan con A. ¿Sí? Por definición de la relación, fíjense que estoy haciendo lo mismo que hice para la clase del 0. Por definición de relación, el conjunto ¿de quién? De todos los x naturales, tal que x más a significa que x más a sea par. Y que el x más a lo puedo escribir como 2 por un k'. Fíjense, otro distinto puse ahí. Por un k' con k' natural, ¿o no? ¿Sí? Y ahora lo que hago es, bueno, pero yo sé que el a es par, no es cualquier cosa. El a lo puedo escribir de la forma 2 por k. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Puedo pasar el 2k restando, fíjense. De forma tal que los puedo escribir de esta forma. Y si hago un paso más, saco factor, y entonces en verdad es el conjunto de los x, tal que x se escribe como 2 por algo. ¿Me va siguiendo todo este caminito? Y por lo tanto, en verdad lo que me importa es esto, son el conjunto de los números naturales, tal que x se escribe como 2 por un número, esto es entero, pero no importa que sea, es un múltiplo de 2. O sea, es un número par. Son los naturales pares, me está diciendo acá. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿quién va a ser? X es par y esto coincide con el 2n. Entonces, para cualquier número par que yo tome, pasa esto. Pasa que la clase del A va a coincidir con la clase del 0. Para cualquier número natural par. La clase del A coincide con la clase del 0. Y pasa esto, por esto que les decía yo, porque si un número es par, va a estar metido en la clase del 0. Y por lo tanto, su clase no puede tener, sí o sí va a tener que ser igual a la clase de 0 porque no puede haber dos clases distintas que se intersequen. ¿Sí? Entonces, ¿ven la importancia de esa proposición que vimos al principio? Eso se observa un poco acá. Entonces, en verdad acá que justifique, porque para cualquier número par, la clase de equivalencia de la A son los pares, naturales pares. Y lo mismo pasa. Si tengo un número impar, si es un número impar, bueno, lo puedo escribir de esta forma. Si el A es impar, hay que ver quién es la clase de equivalencia del A, que claramente quién va a ser. Va a ser la clase del 1, o sea, van a ser los números naturales impares, ¿sí? Entonces, este va a ser el conjunto de los x pertenecientes a los...
dije cualquier cosa ahí. Que el A sea impar significa que el A se puede escribir como 2 por K más 1, con K natural, ¿no es cierto? Que existe ese K, me dice. Entonces, bueno, ¿quién va a ser la clase del A? Si el A es impar. Por definición de clase es esto. Por definición, fíjense que siempre escribo lo mismo al principio. Por definición de la relación significa que X más A es par. De vuelta, igual que recién. Que X más A sea par significa que el X más A se escribe como 2 por K', con K' natural. Pero ahora, ¿qué me cambia con respecto a lo de recién? Que el A se puede escribir de esta forma, como 2 por K más 1, por ser impar. ¿Sí? Entonces, escribo al final tengo esta relación, y lo que hago es despejar el X para saber qué forma tiene el X. Entonces, despejo, acá voy a sacar factor común 2, fíjense, y en verdad, hago un paso más, y al X lo puedo escribir de esta forma, como un 2 por un K según, por algo, por un entero, menos 1. Y es lo mismo que dijimos en la clase del 1. ¿Esto qué es? Esto es un número impar. Son los naturales, porque el X es natural, que verifican con esto, entonces van a ser los naturales impares. ¿Sí? Y por lo tanto, la clase de cualquier número impar va a coincidir con la clase de equivalencia del 1. Entonces, ¿cuántas clases de equivalencia distintas tengo? Son 2. ¿Qué representante tomo? El 0 y el 1, por haber tomado el 2 y el 3, por haber tomado el 8 y el 17, no me importa qué representantes tome. Tengo 2 clases de equivalencia distintas, ¿sí? Por un lado, la clase de 0, que van a estar formada por todos los números naturales pares, y por el otro lado, la clase del 1, que está formada por todos los números naturales impares, ¿sí? Y el conjunto cociente, ¿quién va a ser? Es el conjunto formado por las clases de equivalencia distintas. Entonces, los naturales cocientados con esa relación es estos. Es la clase del 0, tengo la clase del 0 y la clase del 1, o lo escribo así como más les guste. ¿Sí? Así R, la relación particiona el conjunto de los naturales, bueno, en 2 partes. Bueno, lo importante es que este conjunto cociente me da una partición del conjunto de los números naturales. Fíjense, este es un ejemplo de una relación infinita que pude decir que una relación de equivalencia, que pude dar para cada elemento su clase de equivalencia. ¿Cómo lo di para cada elemento? Así en general, ¿sí? Para una cualquiera, que en este caso verifica algo, di, y pude dar el conjunto cociente. En este caso en particular, el conjunto cociente está formado por, o sea, la cantidad de, particionó a los naturales en 2 subconjuntitos, en una cantidad finita de subconjuntitos, pero podría que mi conjunto cociente esté formado por infinitos subconjuntitos, que tenga infinitas clases de equivalencias distintas. Eso va a pasar en el práctico, van a ver ejemplos de eso. Puedo tener infinitas clases de equivalencia distintas. Damos que acá tengo solamente 2 clases de equivalencia distintas, pero podría surgir otras cosas. ¿Sí, chicos? ¿Entendieron más o menos esto? Después en el práctico van a ver ejemplos de relaciones infinitas. Pero bueno, más que nada esto lo quería ver. No nos falta mucho de relación de equivalencia, prácticamente ya van a poder terminar la práctica. Para que tengo la grabación.